Muy buenas tardes, bienvenidos a El Mundo Ahora de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. Donald Trump afirma que un acuerdo sobre Ucrania está más cerca que nunca. Tras reuniones en Berlín sobre el plan de paz de la Casa Blanca, el mandatario estadounidense dijo que tuvo una buena conversación telefónica con líderes europeos y una larga llamada con su par ucraniano Volodymyr Zelensky. El Palacio de la Moneda fue escenario de la primera reunión entre Gabriel Boric y el mandatario electo de Chile, José Antonio Kast, después de que este domingo el país diera un giro a la ultraderecha por primera vez desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet. Australia avanza en las investigaciones sobre el tiroteo en Bondi, en el que murieron 15 personas en la celebración de la festividad judía Hanukkah. El hecho es calificado por el gobierno como un acto terrorista antisemitista, atribuido a un padre y a su hijo. Iniciamos en Berlín. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que un acuerdo sobre la guerra en Ucrania está más cerca que nunca. Tras las reuniones celebradas el domingo y este lunes en la capital alemana sobre el plan de paz de la Casa Blanca, el republicano además afirmó que tuvo una buena conversación telefónica con líderes europeos y una larga llamada con su par ucraniano Volodymyr Zelensky. Más temprano, en un comunicado conjunto, los aliados de Kiev en el viejo continente propusieron dirigir una fuerza multinacional para el fin de la guerra con Rusia y afirmaron que las fronteras internacionales no deben de ser modificadas a la fuerza, y eso en referencia a la presión de Washington para que Ucrania ceda el territorio del Donbass a Rusia. Escuchemos. Mi mensaje sobre las garantías de seguridad es que antes de tomar medidas en el campo de batalla, tanto los militares como la población civil deben tener una idea clara de cuáles serán esas garantías. Por lo tanto, es importante que los Estados Unidos revise el artículo 5, los arreglos más relevantes de las garantías de seguridad. Actualmente estamos trabajando para tener todo esto escrito y estamos haciendo progresos allí. Veo los detalles militares en los que han estado trabajando. Se ven bastante bien, aunque esto es solo un primer borrador. Ahora vamos a Chile. En el Palacio de la Moneda tuvo lugar la primera reunión entre Gabriel Boric y el mandatario electo José Antonio Kast, quien triunfó en la segunda vuelta electoral el domingo. El actual presidente de izquierda agradeció al ultraderechista su disposición para llevar a cabo una transición pacífica. Con el triunfo del que fuera 3 veces candidato en Chile, se confirma un drástico giro a la derecha en América Latina. Se trata de líderes que comparten ciertas políticas de la administración de Donald Trump. Maxime Plouvinet tiene los detalles. Tras la llamada ola rosada izquierdista en 2022, un giro a la derecha parece confirmarse en los gobiernos de Latinoamérica. Con la llegada de Kast al poder en Chile, cae otro bastión de la izquierda este año, tras Bolivia. La llegada de Kast representa un pensamiento de derecha que va más allá de la derecha tradicional y que para algunos es una derecha extrema. Sin embargo, va a tener que someterse al pragmatismo y al realismo de lo que son las derechas a nivel global. Santiago y La Paz se suman al bloque ya existente de países con líderes de derecha, como El Salvador de Nayib Bukele, Ecuador con Daniel Noboa, Argentina con Javier Milei o República Dominicana con Luis Abinader, además de bastiones tradicionales como Paraguay o Perú. Se destacan con discursos enfocados en seguridad, inmigración, políticas económicas ultraliberales y alineados con Washington, especialmente desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Trump, quien no escondió su nuevo interés renovado por Latinoamérica. Este mes, en su nueva estrategia nacional, defendió una nueva doctrina Monroe con un corolario Trump. La doctrina Monroe fue promovida por Estados Unidos en el siglo XIX. Al proclamar América para los americanos, la doctrina sirvió como pretexto para que Washington obligara a las naciones latinoamericanas a alinearse con su voluntad. Con el regreso de Trump en la Casa Blanca, este intervencionismo se tradujo por un respaldo público directo a candidatos alineados con su política, como en el caso de Asfuera en Honduras o a Milei en las legislativas de medio término este año.
a ellos es tener el control de esta parte del mundo. ¿Por qué? Porque acá tienen todos los recursos naturales, tienen agua, tienen petróleo, tienen gas, tienen coltan, tienen litio, tiene cobre, tiene oro, tiene biodiversidad, digamos, y tiene todo relativamente cerca, ¿verdad? Entonces, esto significa para nosotros que va a haber un seguimiento aún más pegajoso de la política de Estados Unidos, política exterior, hacia los países de la región, cosa que ya hemos visto en estos meses con la administración Trump. Ahora Washington ejerce una presión inédita sobre el gobierno bolivariano de Nicolás Maduro en Venezuela, considerado como un rival ideológico opuesto de Washington. En 2026, elecciones en Colombia y Brasil, dos países actualmente gobernados por la izquierda, podrían confirmar o no ese giro a la derecha en dos de las economías más importantes del continente. En otro orden de ideas, Australia continúa en duelo mientras avanza en las investigaciones sobre el tiroteo en la playa de Bondi, en el que murieron 15 personas durante las celebraciones de la festividad judía Hanukkah. El hecho es calificado por el gobierno de Anthony Albanese como un acto terrorista antisemita atribuido a un padre y a su hijo. Los gobiernos local y federal acordaron endurecer este lunes las ya estrictas leyes de control de armas, al tiempo que un hombre está siendo aclamado como héroe al haber corrido hacia uno de los atacantes y desarmarlo. ¿De quién se trata? Se lo contamos. Un acto de heroísmo que dio la vuelta al mundo y acaparó titulares internacionales. Cuando el hombre vestido de blanco se lanza sobre uno de los hombres armados para desarmarlo, mientras los cuerpos yacen en el suelo cerca de la playa y otro atacante continúa disparando. El hombre no duda en arriesgar su vida y logra arrebatarle el rifle, mientras el cómplice del asesino dispara en su dirección, obliga al tirador a retroceder y levanta la mano para señalar a la policía que él no es la amenaza. Con sus acciones acaba de salvar vidas. Otro hombre con una gorra negra lanza un objeto contra el terrorista y lo empuja aún más hacia atrás mientras las balas vuelan en su dirección. Según el canal australiano 7 News, este es el hombre que desarmó al atacante y sufrió una herida en el brazo. Se cree que es Ahmed El Hamed, un padre de familia de 43 años, casado y con 2 hijos. Es vendedor de frutas y pasaba por el lugar, según la cadena de televisión, que habló con uno de sus familiares. Todavía está en el hospital. No sabemos exactamente qué está pasando adentro, pero el médico dijo que está bien. Esperamos que se recupere. Es un héroe, 100%, es un héroe. El primer ministro de Australia elogió la valentía de los héroes que intervinieron. Las acciones de este padre quedarán como una de las imágenes más impactantes de este día oscuro en Australia. Continuamos en Gaza. Las fuertes lluvias agravan la crisis humanitaria en medio de un frágil alto el fuego entre el grupo islamista Hamas e Israel. Edificios dañados por la ofensiva israelí que cobró la vida de más de 70,000 personas se derrumban en el devastado enclave palestino, cobrando aún más vidas y complicando la recuperación de los cuerpos de palestinos bajo los escombros. Samuel Salgado Castro con la historia. En el devastado enclave palestino de Gaza, las autoridades advierten que las intensas lluvias podrían provocar más derrumbes en edificios ya debilitados por 2 años de guerra. Mohammad Nassar perdió a 2 de sus hijos en el derrumbe de este edificio. Esta casa tenía 6 pisos antes de la guerra. En diciembre de 2023 fue alcanzada. Casi solo quedaron las tiendas en la planta baja y un piso superior, un tejado. El tejado también fue alcanzado. Vivía allí con mis hijas. Hubo otra evacuación hacia el sur. Al regresar, la encontramos dañada por los lados, por aquí y por allá. No encontré otra solución que quedarme allí. La Defensa Civil Palestina pidió casas móviles y caravanas en lugar de tiendas de campaña para los desplazados. Casi toda la población de Gaza está sin hogar. El viernes pasado, 2 edificios colapsaron, matando al menos a 12 personas en medio de una tormenta que arrasó campamentos e inundó refugios improvisados, causando muertes por exposición al frío. Si no se protege a la gente hoy, presenciaremos más víctimas, más asesinatos de personas, niños, mujeres, familias enteras dentro de estos edificios que ahora representan una grave amenaza. La guerra en Gaza, diría, parcialmente ha terminado, pero presenciábamos la muerte de personas por misiles israelíes. Hoy presenciamos muertes por derrumbes en estos edificios. Mientras tanto, los equipos de rescate luchan por recuperar unos 9,000 cuerpos aún enterrados bajo los escombros de los bombardeos israelíes.
en un contexto de violación constante del alto el fuego acordado en octubre entre Israel y Hamás y escasez de ayuda humanitaria en el territorio. Continuamos en Norteamérica. Finalmente, México y Estados Unidos lograron un acuerdo sobre el Tratado de Aguas Bilateral de 1944, desactivando así, al menos por el momento, la amenaza de la administración Trump de un arancel del 5% contra su vecino del sur. Para ello, México deberá de liberar los más de 249,000 millones de metros cúbicos de agua con entregas previstas a partir de esta semana, y eso con el objetivo de cubrir el déficit de agua hacia Texas. Y según informó la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana, los gobiernos de Claudia Sheinbaum y de Donald Trump tienen intención de finalizar el plan para el 31 de enero del 2026, pero de no cumplirse lo acordado, cada país podrá actuar de manera soberana y de acuerdo con sus intereses nacionales. Seguimos en Estados Unidos, donde siguen las investigaciones para dar con el paradero del tirador que abrió fuego el sábado en un salón de clases de la Brown University en la ciudad de Providence, estado de Rhode Island, y mató a 2 estudiantes y dejó heridos a 7. Un hombre que fue considerado persona de interés en un principio fue liberado hoy. Agentes de policía buscan puerta por puerta material videográfico de hogares aledaños al centro educativo que les permitan así dar con el tirador. Escuchemos. Esta es la primera vez que algo así ocurre en una Ivy League y creo que cualquier estudiante, incluso no importa la escuela, que algo así suceda en un lugar como Brown. Creo que va a cambiar para siempre la perspectiva de la escuela, la seguridad de la escuela y lo que la gente piensa en sus cabezas cuando mencionan a Brown. Y también en la Unión Americana ocurrió un giro inesperado en la investigación sobre la muerte del director de Hollywood, Rob Reiner, y de su esposa Michelle, productora de cine. Su hijo Nick fue detenido y acusado de haber asesinado a sus padres en su vivienda de Los Ángeles. A los 78 años, recordemos que Rob Reiner fue un actor galardonado con premios Emmy antes de convertirse en uno de los directores más prolíficos de las décadas de los años 1980 y los 1990. Los detalles en el siguiente informe. Rob Reiner, encontrado muerto junto a su esposa Michelle en su casa de Los Ángeles, fue el autor de numerosos éxitos comerciales de Hollywood en los años 80 y 90. El director de las comedias de culto Cuando Harry conoció a Sally y La princesa prometida tenía 78 años. Hijo del legendario comediante estadounidense Carl Reiner, comenzó su carrera como actor y ganó 2 premios Emmy por el papel de Michael Stevich, el yerno hippie de la serie All in the Family. Su primera experiencia detrás de cámara fue con el falso documental This is Spinal Tap en 1984. Luego encadenó éxitos de taquilla con películas como La princesa prometida y la ya clásica Cuando Harry conoció a Sally, con Billy Crystal y Meg Ryan. Reiner dominaba tanto la comedia como el thriller, así como las películas de juicios como Cuestión de Honor, por la que obtuvo una nominación al Oscar en 1992. A finales de los años 90, el éxito de Reiner comenzó a decaer, aunque su película Antes de partir con Jack Nicholson y Morgan Freeman fue un enorme éxito en 2007. Continuó interpretando papeles secundarios en sus propias películas y en las de otros directores como Woody Allen, Mike Nichols y Martin Scorsese. Sus últimas realizaciones fueron mal recibidas por la crítica y por el público. La última película de Rob Reiner fue la secuela de su primera obra, This is Spinal Tap, estrenada en Estados Unidos 3 meses antes de su muerte. Y no han pasado todavía ni 24 horas desde que fueron encontrados sin vida el director y la productora de cine, cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió en contra de Rob Reiner. En su red social Truth Social, lo acusó de mantener una obsesión enfermiza en su contra. Algo muy triste sucedió anoche en Hollywood. Rob Reiner, un torturado y luchando, pero una vez muy talentoso director de cine y estrella de la comedia, ha fallecido junto con su esposa Michelle, al parecer debido a la ira que causó a otros a través de su masiva, inflexible e incurable aflicción con una enfermedad que incapacita la mente, conocida como síndrome de trastorno Trump, a veces referido como TDS. Se sabía que había llevado a la gente loca por su furiosa obsesión con el presidente Donald J. Trump, con su paranoia obvia alcanzando nuevas alturas cuando la administración de Trump superó todas las metas y expectativas de grandeza, y con la edad de oro de América sobre nosotros, tal vez como nunca antes. Que Rob y Michelle descansen en paz. Así llegamos al final de este espacio informativo, pero antes los invitamos a que visiten nuestro sitio web www.france24.com. Ahí puede encontrar la actualización de las noticias que han marcado la agenda informativa de este lunes 15 de diciembre. Gracias por su compañía y hasta la próxima.
RFI y France 24 presentan. En Primera Plana les proponemos cada semana un análisis monográfico y en profundidad sobre un asunto candente de la actualidad internacional. Es la base para empezar a pensar nuevas cosas para el futuro de la Iglesia. Una culminación que parece como el camino ya pasado, sino hasta dónde va. Creo que va a haber esa búsqueda permanente de un equilibrio forzosamente inestable con sus momentos de crisis y sus momentos más apaciguados. Con diferentes voces y distintas perspectivas. Lo que los gobiernos tienen que hacer básicamente ahora es tener una nueva visión del sistema de cuidados. No se pierdan cada semana nuestra ventana abierta al mundo. No se pierdan En Primera Plana. En Primera Plana, un programa en colaboración con RFI presentado por Carlos Herranz.